Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Donde quiera que estés, ahora especialmente donde no se pueden dar abrazos, te mando un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Gracias por estar presente y listo y lista para escuchar nuevamente la palabra de Dios. Quiero agradecer a Dios porque estamos reunidos pidiendo la bendición del Espíritu Santo. Quisiera saber cómo te va en estos días de aislamiento. Qué bonita oportunidad hemos tenido, hermanos, para reconectar unos con otros. Los pastores hemos hecho muchas llamadas, hemos recibido muchos textos y por medio de esta comunicación, por medio de los sermones, de manera personal, ha sido una bendición prepararme para poder compartir con ustedes, hermanos y hermanas, la palabra del Señor, porque en estos momentos necesitamos la tranquilidad, la seguridad, la fortaleza que solamente nos da el ancla segura que es Cristo a través de su santa palabra. Por eso, hermano, ¿cómo has aprovechado estos días en tranquilidad con tu familia? Yo sé que tienes a los niños pequeños ahí, se aburren, no saben qué hacer, pero qué buen momento para ti como líder espiritual, ya sea el papá o la mamá, que los guíes, que les enseñes, que les fortalezcas. Algunos tienen temor, otros tienen angustia. No sabemos cuánto tiempo todavía tendremos la prohibición de reunirnos en la casa de Dios, pero aprovechemos estos momentos y yo quiero agradecerte por los mensajes que me envías, agradeciendo por el mensaje de la palabra de Dios. Gloria sea a Dios. Te agradezco por las llamadas, te agradezco de manera muy especial que compartas la palabra. Esa es nuestra oportunidad. Estamos en estos momentos, en un momento de crisis, pero decimos como iglesia, gloria a Dios. Quiero compartir un par de experiencias que sucedieron ayer y esta mañana. Yo le doy gracias a Dios porque una joven de la iglesia que está bastante desesperada, angustiada, pude orar con ella, pude enviarle palabras de ánimo de la palabra de Dios y darle la seguridad de que los temores, aunque son reales lo que vemos, más real es el poder y la bendición de Dios. Voy a orar por ella. También pude reconectar con unos hermanos que se movieron del área de donde está nuestra iglesia. Pude reconectar y ya les mandé los sermones que hemos estado presentando. Ha sido un gozo poder reconectar con personas que no había visto o escuchado de ellos. Y también quiero reconocer a un joven que él tiene un trabajo muy delicado para el gobierno. Y pude contactarme con él en esta mañana. Pude compartir mensaje de esperanza. Me dice, me siento solo, me siento sin familia. Y le reaseguré que no está solo porque él cree en Dios. Y no está solo porque tiene su familia de la iglesia. Y que no está solo porque estamos sus pastores para apoyarle. Él no está aquí en este estado de California, está lejos. Pero oré con él y le di la seguridad que solamente da la palabra de Dios. Hermanos, el tiempo está ahora muy fértil para compartir la palabra del Señor, incluso entre los creyentes. Algunos están desanimados, están tibios por haber perdido el trabajo o horas de trabajo o por situaciones financieras o por situaciones de salud. Alaba a Dios que tenemos esta esperanza. Alaba a Dios que podemos compartir la esperanza unos con otros. Alaba a Dios porque en esta noche, al orar, voy a orar por ti, voy a orar por los que se sienten desanimados, los que se sienten tristes, los que están angustiados, y que solamente sea la palabra de Dios y Jesús y la presencia del Espíritu Santo que los acompañe. Oremos, por favor. Señor, en esta noche te damos gracias y alabamos tu nombre, porque durante esta semana hemos podido estar más cerca de ti, ya que se han cerrado tantas cosas que nos gusta, deportes, música, películas, etcétera, etcétera. Ahora tú nos has invitado a estar en paz, para buscarte, estar en paz para buscar a los hermanos, estar en paz para estar con nuestra familia. Te pido, Señor, una bendición por cada uno de los oyentes, por cada hogar aquí presente. Que los acompañes, los bendigas y que al abrir tu palabra podamos recibir instrucción de parte tuya y que el Espíritu Santo nos enseñe.
Danos tu bendición, Padre nuestro, y acompáñanos al estudiar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entendemos, hermanos, que esta semana de oración estamos hablando de eventos finales. Pero tú te preguntarás, bueno, yo pensaba que eventos finales iba a hablar de temas como la ley dominical, la marca de la bestia, las plagas. Se puede hablar de eso. Pero para mí de manera muy especial, eventos finales significa preparación. Eventos finales significa caminar con el Señor. Eventos finales significa Jesús. Porque el libro de Apocalipsis nos presenta que en el tiempo del fin los vencedores siguieron al Cordero a través del tiempo y en sus vidas. Y por eso el propósito de estos temas es fortalecer nuestra confianza en Dios, fortalecer nuestra confianza en Jesús, fortalecer nuestra confianza en el Espíritu Santo, fortalecer nuestra confianza en la palabra de Dios y caminar este mundo tenebroso y oscuro con el propósito de ser luz en estos momentos difíciles. Por eso, hermanos, eventos finales siempre debe estar en tu mente asociado con Cristo Jesús, con el Cordero. El Cordero es el que guía a su iglesia en el presente y la guiará en el futuro. Y la pregunta en esta noche es la siguiente: mientras espero a Jesús, ¿qué debo hacer? Por eso el tema se titula ¿qué hago mientras espero a Jesús? Nosotros entendemos que Mateo 24 y 25 deben ser estudiados como una unidad. Son dos capítulos del sermón profético. Jesús, su sermón profético, Mateo 24 y Mateo 25. Como adventistas del séptimo día y tal vez como creyente cristiano, conocemos muy bien estos dos capítulos. Se dan detalles del regreso de Jesús, pero también se dice qué deben hacer los que lo esperan, qué deben estar haciendo lo que le esperan. Por eso la pregunta importante es, ¿qué hacemos mientras esperamos a Jesús? Entendimos claramente que Jesús en Mateo 24 no nos dice ni el día ni la hora, pero sí nos dice, Jesús sí nos dice claramente que Dios tiene el control. Jesús menciona los acontecimientos de ese día y sencillamente la palabra de Dios dice cómo serán esos días. Y Jesús invita a los que le están esperando lo que les va a esperar y de manera enfática le dice a los discípulos y a los futuros creyentes que somos nosotros, utiliza la palabra, varias veces la palabra velad. Se utilizan varios versículos, pero es interesante que la palabra velad tiene varios significados. De la higuera aprended, dijo Jesús, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así como vosotros cuando veáis estas cosas, sabed y conoced que Él está a las puertas. Así que sí debemos estar atentos a las señales, por supuesto. No somos ignorantes, somos el pueblo profético, conocemos la profecía, porque esas señales nos anticipan lo que va a ocurrir. El problema, querido hermano y querida hermana, es que muchos quieren aplicar a cualquier situación, a cualquier acontecimiento que ocurre en este mundo, dicen que ya son cumplimientos de las señales de los últimos tiempos. Hay hermanos que se concentran tanto en señalar las señales o ver las señales que ellas determinan lo que ocurre a su alrededor, determinan y ellos dicen, bueno, como ya se acerca el fin, ahora sí debo consagrarme. Ahora que la cosa no está tan fuerte, la debo de pasar bien. Las señales nunca fueron dadas por el Señor Jesús para darte oportunidad de vivir una vida tranquila, ni tampoco para vivir una vida de preparación. Las señales
solamente anuncian el regreso de Jesús, y es muy peligroso ver señales alrededor de lo que está sucediendo y decir, el Señor viene pronto. Querido hermano, un versículo, de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento, uno habla del regreso de Jesús. Nosotros entendemos que es la bendita esperanza. Cristo viene pronto, las señales lo anuncian, pero no deben ser las señales momentos de decir, oh, como ya estamos en momentos difíciles, ahora sí me voy a preparar y a consagrar. Ya viene Jesús, ahora sí voy a dejar ciertas cosas y me voy a meter más en los asuntos de la iglesia. Ten cuidado, hermano, ten cuidado. Las señales nos alertan que Jesús está a las puertas. Pero si tú eres un fanático de estar buscando qué hace la bestia, qué ocurre en el mercado de valores, qué dijo tal persona, tal gobernante, y crees que eso o por eso tienes que consagrarte más al Señor, quiero decirte en esta noche, estás equivocado. El Señor dice en su palabra, hay que velar. Y quiero explicarte en el transcurso de este sermón el significado de la palabra velar. Jesús dijo que antes de que Él llegara, los días de esta sociedad, de este mundo, de este planeta, serían como los días en que vivía Noé. Con esta ilustración Jesús nos dice sencillamente que el asunto en esta tierra será crítico, difícil, habrá maldad total e indescriptible, como en el tiempo antediluviano. Dice la palabra de Dios que en esos días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca y ellos no entendieron. Iglesia de Dios, tú conoces la palabra profética. Tú conoces lo que la Biblia dice del tiempo que estamos viviendo y de lo que va a suceder en el futuro. En el tiempo de Noé, él hizo su trabajo, él creyó, pero la gente a su alrededor no entendieron, y así está nuestro mundo. No entienden, hasta que vino el diluvio, dice la palabra, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los días previos al regreso de Jesús, difíciles, maldad, indescriptible y total. Como en los días de Noé, la gente, ¿qué hacía en los días de Noé? Todos vivían su vida de manera normal. Ellos decían, nada ha cambiado en el pasado, nada ha cambiado en el presente, nada va a cambiar en el futuro. Algunos eran escépticos, no creían en lo que Noé decía, o predicaba, o profetizaba. Le decían loco. Otros, la gran mayoría, ignoraron las advertencias y seguían afanados con sus actividades. Miren que Dios siempre permite las cosas, y hoy en día nuestro mundo está paralizado. Está paralizado con un propósito. El propósito de Dios es que le busquemos, que nos reconsagremos. Pero la mayoría de la gente dice esto, son escépticos, ignoran lo que están viendo, ignoran las advertencias, y muchos no pueden seguir afanados de sus actividades porque se ha puesto casi un toque de queda. Nuestra sociedad, como en el tiempo de Noé, estaba sumergida en perversidad y corrupción total, pero el diluvio se cumplió. Dios se lo había anunciado a Noé y Noé lo había anunciado a sus contemporáneos y se cumplió. Mis hermanos, el regreso de Cristo está dicho en las palabras, en la palabra de Dios. Tenemos esa bendita esperanza y tenemos el compromiso de compartirlo. Pero va a haber gente escéptica, ignorante o afanado. Por eso, ¿qué debes hacer mientras esperas a Jesús? Debemos aprender de Noé. Dios dijo, va a venir un diluvio. ¿Y qué hizo Noé? Noé creyó la palabra de Dios. Jesús dice, vengo pronto. Nosotros debemos creer y creemos que Jesús viene pronto. Nunca había llovido
se le dice que va a caer un diluvio. Noé creyó la palabra de Dios. Jesús dice, voy a venir otra vez. Debemos creer la palabra de Dios porque Dios cumple lo que promete. Noé creyó y confió. Vivía creyendo en la palabra de Dios. Dios le dijo a Noé, va a venir una lluvia, va a venir un diluvio. ¿Y qué hizo mientras esperaba el momento del juicio? Creyó y confió. Hermano, nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra profética, la Santa Biblia, el espíritu de profecía. Está lleno de promesas, está lleno de cómo Dios ha cuidado a su pueblo. Noé creyó y confió. Eso es lo que hace una persona que está esperando el regreso de Cristo Jesús. Cree y confía. Pero también la palabra de Dios nos dice que mientras Noé creía y confiaba en las promesas de Dios, trabajaba para el Señor. Trabajaba construyendo el arca de acuerdo a las instrucciones, porque la Biblia dice, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, ¿qué hace el hombre y la mujer que espera a Jesús por segunda vez? Cree y confía en las promesas de Dios y trabaja. Trabaja en lo que el Señor le mandó. A Noé le mandó construir el arca. ¿Y a nosotros qué nos manda hacer el Señor? Sencillamente a la iglesia nos manda el Señor, predica el evangelio, sé testigo, den testimonio, anuncien a la gente que yo vengo. Es muy fácil solamente creer y confiar en las promesas, pero Dios le está pidiendo a la iglesia y le está pidiendo al que está esperando, ¿esperas mi regreso? ¿Esperas la venida de Jesús? Ponte a trabajar. Entonces, cuando viene el momento del juicio, que fue el diluvio, Noé estaba preparado, confiando en la palabra de Dios, confiando en las promesas de Dios, obedeciendo las promesas de Dios y trabajando. Y mientras se cumplían esas palabras en la vida de él trabajaba fielmente para Dios. Así que el juicio no era para él una amenaza. Cuando llegó el juicio, cuando llegó la lluvia, él se mantenía fiel a lo que Dios le había dicho. Viene el juicio, viene Cristo. La venida de Cristo para algunos es de miedo y de terror. El diluvio fue un momento muy importante en la vida de Noé. Él era el precursor, el predicador. Él obedecía, nunca había visto llover. Sencillamente él no andaba especulando, él no andaba creyendo otras cosas o complaciendo a la gente o viviendo como la gente vivía. Él creía en las promesas de Dios, confiaba en las promesas de Dios y trabajaba. No andaba especulando. Dios le había dicho y Dios lo iba a cumplir. Hermano, hermana, en esta noche, ¿estás seguro que Dios va a cumplir su promesa de protegerte? ¿Estás seguro que va a cumplir su promesa de cuidarte? ¿Estás seguro que va a cumplir su promesa de proveer para ti? Creer, confiar, pero también hay que trabajar. Yo te pregunto, si tú supieras que Jesús regresa la próxima semana, ¿qué diferentes cosas harías en tu vida? Si tuvieras poco tiempo para vivir, ¿qué harías diferente? Si supieras que vas a morir mañana o dentro de algunas horas, ¿cómo pasarías esas horas finales? ¿Vivirías el resto de ese tiempo como que nada fuera a pasar? ¿Como que nada sigue, como que todo sigue igual? ¿Seguiríamos en la misma rutina normal? ¿Cuánto tiempo inviertes con tus hijos hablándoles del amor de Jesús? ¿Orarías con más fidelidad por nuestros seres amados que no conocen a Jesús? Si tuvieras un día, unas horas, una semana o un mes de vida solamente, ¿qué harías? ¿Qué haríamos diferente? ¿Compartes con otros lo que no conocen a Jesús? ¿Qué haríamos diferente? Por eso Jesús utiliza varias veces la palabra velad. Jesús nos aconseja, velen.
Y la palabra velad por lo menos tiene 3 o 4 significados, aunque en español significa lo mismo, en griego tiene otras connotaciones. Y por eso quiero usar los versículos. Dijo el Señor Jesús, velad porque no sabéis a qué horas viene vuestro Señor. Y también se utiliza la palabra velad de la siguiente manera. Número 1, manténganse despiertos. Por supuesto, esa es la interpretación o la traducción más correcta. Y Jesús lo pone de esta manera. Si tú como padre de familia supieras a qué horas viene el ladrón a tu casa, ¿estarías qué? No te escucho, hermano. ¿Estarías qué? Estarías despierto. Velarías para que no te robaran. Jesús también dice, mantente despierto porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo de Dios regresa a esta tierra. Velad significa entonces, mantente despierto. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y este es el versículo claro y clave para entender esta traducción. Así que no habéis podido velar conmigo una hora, no te has podido mantener despierto una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo a la mañana. Y por eso Jesús dice, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. La connotación de estos versículos, y añado uno más, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué quiere decir esta connotación de la palabra velad? Mantente despierto. Está alerta a las señales. Conoce los tiempos. Que nadie te engañe. Que lo que está sucediendo, tú estás despierto, estás listo, conoces lo que está ocurriendo a tu alrededor y por eso, como todas las cosas se acercan a su fin, vamos a velar despiertos en oración. La segunda connotación de la palabra velad es estar alerta desde un punto de vista espiritual. Dice Pablo, perseverando en la oración, velando con acción de gracias. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Hay que estar alerta espiritualmente lo que sucede en tu vida espiritual, lo que sucede en la vida espiritual de tu familia, lo que sucede en la iglesia, lo que sucede en la iglesia mundial. Por supuesto, hay que estar velando, cuidando por si viene el enemigo. Vas a estar bien despierto, pero también estás alerta espiritualmente. ¿Y sabes qué, querido hermano y hermana? Estos días que no puedes hacer mucho, es una buena oportunidad para recordar que el Señor dice, hay que velar. La tercera connotación de la palabra velar es, sean vigilantes. Sed sobrios y velad, ser vigilante, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo, como lo estudiamos un par de noches atrás, es nuestro enemigo. Hay que ser sobrios y ser vigilantes. El Apocalipsis dice, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no esté desnudo y vean sus vergüenzas. Y hay otra palabra también que se utiliza en griego, pero en español es traducido también como velar, que significa, vivan sin sueño, miren lo que se avecine, estén atentos y estén listos. Por eso Jesús, vez tras vez, le dice a sus discípulos, velad, manténganse despiertos, estén alertas, sean vigilantes, estén listos, estén atentos. ¿Qué hago mientras espero a Jesús? Confío y creo en las promesas de Dios. Me pongo a trabajar en lo que el Señor me ha mandado, pero también estoy alerta, estoy velando. Jesús se sintió muy triste que en un momento de desesperación para su vida y para su ministerio, le pide a sus discípulos que lo acompañen en oración. Y Jesús, cuando regresa,
los encuentra, ¿cómo los encuentra? Durmiendo. Y él con tristeza en su corazón les dice, ¿no han podido velar conmigo ni una hora? ¿No será que Jesús de la misma manera está triste contigo y conmigo? Porque no tenemos tiempo para estar despiertos, para estar en relación con Él. Porque no estamos atentos de que el diablo anda a nuestro alrededor, porque no velamos y estamos a la expectativa, porque no sabemos, no entendemos que estamos en guerra espiritual y el Señor le dice a la iglesia, te dice a ti y me dice a mí, vela, mantente despierto, siempre está alerta, sé vigilante, que no te llene el sueño, la pesadez de tus ojos y los cierras. Ve a tu alrededor, pero vela. Las señales del tiempo no deben de darte temor, deben darte seguridad y tranquilidad, porque lo que el Señor prometió lo va a cumplir. El pueblo de Dios vive creyendo las promesas de Dios, trabajando en lo que el Señor le encomendó, pero también está alerta, está despierto, está velando. La inspiración nos dice, mientras que su tiempo de gracia estaba concluyendo, los antediluvianos se entregaban a una vida agitada de diversión y fiesta. Los que poseían influencia y poder se empeñaban en distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia. Y así ha estado nuestro mundo, distraído por fiestas, por diversiones, por alegrías y placeres, igual que el tiempo antediluviano. Pero Dios dice, es tiempo en que la iglesia, el pueblo de Dios, los que conocen, se levanten y compartan. Pero también la inspiración nos dice que algunos se cansan de velar. ¿Y por qué se cansan de velar? De estar alertas, de estar despiertos, de estar a la expectativa. Dice la inspiración, los atractivos del mundo se vuelven hacia los atractivos del mundo. Y la sierva del Señor menciona a los negocios, a los placeres y a la moda. Mientras el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento cuando el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Mis hermanos, la gente está volviéndose en estos momentos a Dios por la crisis. Hablaba en esta mañana con una hermana de la iglesia diciendo, pastor, esta persona que por tanto tiempo yo le he invitado a estudiar, a que conozca de la palabra de Dios, ahora está pidiendo que yo le comparta más la palabra de Dios. Alabamos a Dios por el tiempo que estamos viviendo. Aprovechémoslo. Comparte la palabra de Dios. Y vuelvo a urgir y a recomendar a los hermanos que usan las redes sociales, compartan el mensaje de esperanza. Compartan el mensaje que tú tienes que te da tranquilidad. Comparte, por favor, que Cristo viene pronto. Los hombres, dice la inspiración, estarán absortos en las ocupaciones mundanas, en los placeres y en la adquisición de dinero. Y ya nos dimos cuenta que la vida cambia en un minuto. De un día a otro están cambiando las cosas. El mundo se ha dado cuenta que el placer no lo es todo y la adquisición del dinero, hay dinero y no hay cosas para comprar. La gente está ciega a las realidades eternas. Por eso el mensaje relevante para este momento es: Cristo viene pronto, Él lo prometió y Él lo va a cumplir. El mensaje de la segunda venida de Cristo tiene por objeto arrancar a los hombres de los intereses de las cosas mundanas. El mensaje de Cristo y de su segunda venida nos da una realidad de las realidades eternas, de nuestro fin eterno, de nuestro hogar hacia donde vamos. Como en el día de Noé, estamos anunciados y profetizados que la gente se va a burlar. Se burlaban de Noé, le decían loco, no creían, seguían con su rutina, pero Dios
cumplió su palabra. El día de juicio llegó. Además del tiempo señalado por el tiempo de Noé, Jesús utiliza otra ilustración que antes de su regreso, de la segunda venida de Jesús, este mundo viviría también como los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y Jesús por eso dijo: mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Yo te pregunto, hermano querido, o tal vez un oyente que no nos conocemos, ¿qué estarás haciendo como creyente mientras esperas el regreso de Jesús? ¿Cómo vive el creyente ante la expectativa del regreso de Jesús? ¿Cuáles son los deberes del creyente que espera el regreso de Jesús? Lo repito, creyendo y confiando en las promesas de Jesús, trabajando con el trabajo que Él nos encomendó y velando despiertos para señalar con fuerza este pensamiento. Jesús en el sermón profético utiliza 3 parábolas: el siervo fiel y sabio que esperaba el regreso de su amo, las 10 vírgenes que esperaban al esposo y los siervos a los que se les dieron diferentes dones y talentos que esperaban el regreso de su Señor. Estas 3 parábolas tienen el mismo mensaje y el mismo propósito. Estas 3 parábolas nos dicen con claridad lo que la gente, las personas, tú y yo, si esperamos a Jesús, vamos a hacer o debemos estar haciendo ahora mientras esperamos a Jesús. Rápidamente, el siervo fiel y prudente, dice Jesús: bienaventurado cuando el Señor venga y le halle haciendo así, como este siervo fiel y prudente. ¿Qué hacía este siervo fiel? Mis hermanos, el creyente genuino no solamente cree en Jesús, sino vive para Cristo. Y este hombre, este siervo fiel y prudente, tiene algo en su corazón. Está comprometido a darle alimento a su casa a tiempo. Somos juzgados todos por la fidelidad, o seremos juzgados todos por la fidelidad que tenemos a Dios en el servicio. ¿Eres un siervo fiel y prudente? ¿Cuidas la casa de tu amo? ¿Estás en este momento de crisis llamando a otros hermanos de la iglesia para saber cómo están? ¿Estás interesado en saber si alguien tiene necesidades físicas o financieras? El siervo fiel cuida la familia de su Señor, y la familia de su Señor es la iglesia. ¿Qué hace uno mientras espera a Jesús? Cuida la iglesia del Señor, cuida la familia del Señor, provee alimento para la familia de su amo, para que estén nutridos, para que sigan en su fidelidad. Les da el alimento como un buen pastor, como un buen líder, como un buen padre. Estamos comprometidos, queridos hermanos, a servir a Dios y a la iglesia. ¿Qué hace la persona mientras espera a Jesús? Comprometido con Dios, con su familia y con la iglesia. Dios nos pedirá cuenta de la grey. ¿Cuánto hicimos por la iglesia en los momentos tranquilos y especialmente en estos momentos?
Por eso, si tú sabes de algún hermano o hermana que está sufriendo alguna necesidad, mándame un mensaje, por favor. Como iglesia podemos hacer algo. Pero yo también te pido que seas fiel en tu mayordomía del tiempo para cuidar la familia del Señor. Y padres, como buen siervo, y madres, como buena sierva, nosotros somos el mejor sermón para nuestros hijos. Sirvamos a la iglesia sin olvidar lo importante que es la iglesia de nuestro hogar. ¿Qué hace el creyente que espera el regreso de Jesús? Trabaja proveyendo alimento espiritual para la iglesia y la familia. Hermano, ¿tienes tiempo para practicar el culto familiar? Hazlo. Comparte con gozo la palabra de Dios, porque es tu único fundamento seguro. Les quiero anunciar que empezando la próxima semana todos van a recibir un mensaje de parte mío, donde vamos a poder conectarnos en llamadas telefónicas, porque vamos a tener culto por teléfono mañana, tarde y noche. Vas a recibir más información, porque es mi responsabilidad como líder de esta iglesia proveer comida, alimento espiritual para la casa del Señor. Así que espera más información. Podremos tener un culto en la mañana, un culto en la tarde, un culto en la noche. Tú solamente tienes que marcar un número telefónico, das una señal que yo te voy a dar, un código, y vamos a estar conectados, cantando, orando, testificando, unidos más como iglesia del Señor. Porque yo creo que mientras yo espero a Jesús, mi responsabilidad es velar por mi vida espiritual, pero también velar por la vida espiritual de la iglesia. La segunda parábola es la parábola de las 10 vírgenes. 10 mujeres que estaban esperando al esposo. 5 prudentes se prepararon. Las otras no se prepararon, son insensatas o le podemos llamar tontas. Creían vivir una realidad. Viene el esposo, pero no están preparadas. Creían haber hecho los preparativos correctos, estaban listas para entrar a la boda, pero su realidad es otra. Su lámpara está vacía, no tienen aceite. Esta parábola es una advertencia para ti y para mí como iglesia. Parece que todos tenemos la expectativa de participar en la boda. Si yo pregunto, levanta la mano ahí donde estás, si crees que el cielo es un lugar real y que hay un lugar para ti en el reino de los cielos, por supuesto. Pero las sabias y las insensatas se parecen tanto, no hay diferencia. La gran diferencia es que unas se prepararon con aceite y otras no tienen aceite. La parábola nos dice que las 10 se durmieron. También las sabias se durmieron, también las que tenían aceite, también las que estaban preparadas. El énfasis aquí no es trabajar, no es el trabajo. La parábola nos enseña es la preparación. Y algunos se preguntan, bueno, ¿por qué las vírgenes que tenían un poquito de aceite fueron tan egoístas y no se lo compartieron a las otras? Hermano y hermana, la experiencia de la preparación espiritual es personal. Nadie entrará, y repito, nadie entrará en el reino de los cielos con el aceite de otra persona. Advertencia, hermano. Parecemos cristianos, nos asociamos con cristianos. Otros piensan que somos cristianos, pero el regreso de Jesús, la realidad será otra. La apariencia de cristiano no salva. Ellas poseían la piedad interior, pero les faltaba el aceite de la gracia. El espíritu de la vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, no estaba en sus corazones. Por más alta que sea, dice la inspiración, por más alto que sea el puesto que ocupe el supuesto religioso, si falta el aceite de la gracia del Espíritu Santo, no tiene con qué alimentar su lámpara y no puede esparcir rayos de su luz claros y brillantes. El siervo fiel alimenta a la iglesia. El siervo fiel alimenta a su familia. Las vírgenes representan
la preparación personal, preparar nuestra vida para que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida y de nuestro corazón. Es solamente el Espíritu Santo que puede iluminar nuestras vidas. Es solamente el Espíritu Santo el que nos va a hacer distinguir la verdad del error. Es solamente la gracia de Dios que nos va a hacer diferentes. Por eso, aunque durmieron las 10, 5 estaban preparados con la gracia del Espíritu Santo en sus vidas, que es la representación del aceite en sus lámparas. Así los seguidores de Cristo, hermanos y hermanas, debemos llegar a ser a este mundo una luz transformadora, pero la preparación es personal, la preparación es individual, la preparación es yo con Dios, uno a uno. ¿Cómo está tu preparación espiritual hoy? ¿Provees alimento para tu familia por medio del culto familiar? Formidable. ¿Provees alimento para la familia de Dios, llamándoles, orando con ellos? Excelente. Pero ¿cómo está tu preparación espiritual? ¿Tienes el aceite del Espíritu Santo en la lámpara de tu corazón? Podemos parecernos, podemos ser, podemos aparentar. Pero ¿qué hace el creyente que espera el regreso de Jesús? Busca consuelo y dirección en la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo gobierne y controle sus vidas. Preparación personal e individual. Y la tercera parábola es la parábola de los talentos. Un hombre de mucho dinero y con muchas tierras decide irse de viaje y confía sus posesiones a sus siervos. Los distribuye de acuerdo a como él quiso. Es interesante notar, dice, como él quiso. A 3 hombres escoge, 2 de ellos reciben los talentos y rápidamente van y ponen a trabajar el dinero para su maestro, para su amo, para su señor. Son mayordomos atentos, son mayordomos responsables. Va uno, ganó, negoció, le dieron 5, le trae otros 5. El que había recibido 2 va, trabaja para su señor, gana otros 2, se los trae con alegría. Pero el tercero que recibe de Dios un don, y aquí hago un paréntesis, por si tú dices, es que yo no tengo ningún don, por lo menos esta parábola nos dice que el ser humano recibe por lo menos un don, un talento. El tercero, ¿qué hace con el talento, con el don que tenía que haber puesto a trabajar? Lo pone, va al campo, hace un hoyo, lo entierra y no hace nada. Dice la Escritura que después de mucho tiempo vino el Señor, el dueño, y los 2 que trabajaron para el Señor, que multiplicaron sus dones y sus talentos, dan su reporte con alegría. Señor, tú me diste, yo trabajé y lo dupliqué para ti. Los dones no son para enaltecer al ser humano. Los dones que tenemos no es para ser orgullosos. Los dones que tenemos han sido dados para que nuestro amo y nuestro Señor sea glorificado. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es para honra y gloria de Dios. Por eso estos 2 hombres vienen con alegría. Señor, me diste, trabajé, los multipliqué. Ah, querido hermano, estos 2 hombres se les reconoce como buenos siervos y fieles. Y el Señor les dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y el que escondió el talento, el que no trabajó, el que no produjo, el que no hizo nada por su Señor, tuvo miedo. Porque conocía a su Señor. Y el Señor le quita el talento y se lo da a aquel que tiene 10 talentos. Mis queridos hermanos, tener talentos no significa sinónimo de salvación. Talentos que Dios nos ha dado es un símbolo de que somos siervos y siervas de Dios. La iglesia debe tener bien claro esto. Tenemos dones y talentos que deben ser usados únicamente para la honra y gloria de Dios. La evidencia es llevar frutos para el Señor. Cualquier talento o don que el Señor te haya dado o tengas es para llevar honra y gloria al Señor y para dar fruto para el Señor.
Ellos no ganaron nada. Ellos trabajaron con gusto, con gozo, con alegría. Negociaron para el Señor y el Señor les da mayor responsabilidad. Ah, mi querida iglesia, queridos hermanos, ¿qué hago mientras espero el regreso de Jesús? Me pongo a trabajar. Dice la inspiración, no debéis permanecer inactivos sin hacer nada en la obra de Dios. Hay que estar listos. ¿Qué hace el creyente? Utiliza los dones y los talentos para honra y gloria de Dios. Querido hermano, hermana, la recompensa, el siervo fiel y prudente, el Señor lo puso sobre todos sus bienes. Las 5 vírgenes que se prepararon entraron con él a la boda. Los 2 que hicieron negocios con los talentos que el Señor le había dado, les dijo el Señor, sobre mucho les pondré, entren en el gozo del Señor. Qué bendición es servir a la iglesia. Qué privilegio es servir a nuestras propias familias. Qué emoción y responsabilidad es prepararnos individualmente. Y qué hermoso, hermanos, es usar nuestros talentos para la honra y gloria de Dios. Ten la seguridad que si estás haciendo esto mientras esperas al Señor, vas a recibir una de estas 3 bendiciones. Y la repito, te voy a poner sobre todos los bienes, entra a las bodas del Señor, que son las bodas del Cordero, y te pondré sobre muchas otras cosas, entra en el gozo de tu Señor. Pero también las parábolas terminan con su lado triste y su lado negativo. El siervo malo, que no hace nada ni por la iglesia ni por su familia, el Señor le dice, lo voy a poner con los hipócritas. Las 5 vírgenes que no se prepararon, les va a decir, no os conozco. Y el siervo negligente que no usó sus talentos para la gloria de Dios, se le llama malo, se le llama inútil, se le quitan los talentos y dice el Señor Jesús, échenlo en las tinieblas. Triste realidad. ¿De qué lado queremos estar? Seguramente queremos estar del lado donde el Señor diga, ven, entra en mi gozo, te voy a dar más. Pero el Señor requiere en estos momentos nuestra fidelidad, nuestro trabajo, nuestro compromiso. Esperar a Jesús no es estar ocioso. Esperar a Jesús significa trabajar, comprometerme, gastarme. Dice, los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente, por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. Repito y no me canso de decirlo, qué oportunidad tenemos ahora de llamarle a un amigo, de llamarle a un vecino, de llamarle a un familiar y darle palabras de esperanza, de ánimo. Lo necesitan. Somos la luz del mundo, dijo Jesús. La iglesia es la sal de la tierra. Somos hombres y mujeres que estamos esperando el regreso de Jesús y necesitamos hacer la parte que nos corresponde. ¿Qué hacemos mientras esperamos el regreso de Jesús? Velamos y oramos para que no entremos en tentación. Velamos y oramos porque no sabemos cuándo será el tiempo del regreso. Velamos y oramos todo el tiempo para ser tenidos en dignos para cuando vengan estas cosas y estar de pie cuando el Hijo del Hombre venga. Oramos en todo el tiempo con oraciones y súplicas, dice Pablo, y velando con perseverancia por todos los santos. Hermano, iglesia, oración, velar, confiar en las promesas del Señor. Pero ¿qué hace el pueblo de Dios? ¿Qué hacen los hombres y las mujeres cuando están esperando el regreso del Señor? No tienen temor a las señales. Levantan la cabeza y dicen, mi Señor ya viene. Y como mi Señor ya viene, tengo una gran responsabilidad. Alimentar la iglesia espiritualmente. Alimentar mi familia. Tener una preparación personal espiritual. Que aunque me voy a dormir, pero estoy preparado, el Espíritu Santo ha tomado mi vida. Y también poner todos mis dones y talentos en las manos
y al servicio de Dios. Querida iglesia, no debes preocuparte por las señales del regreso de Jesús. Nuestra mayor preocupación debe ser nada más que nada ni nadie distraiga mi relación personal con Cristo Jesús. Preocúpate por tu relación diaria con Jesús. ¿Qué hace el que espera a Jesús? Confía en las promesas, confía en la palabra de Dios, cree en esas hermosas promesas y trabaja con el mensaje que el Señor nos ha dejado. Querida iglesia, para concluir, querido hermano y amigo, ¿qué hace el que espera a Jesús? Es una persona comprometida con la palabra de Dios. Es una persona comprometida con Dios, sirviéndole a Él. Y es una persona balanceada, vida espiritual y trabajo espiritual. ¿Estás preocupado por las señales? Tal vez estás preocupado por las señales porque tu relación personal con el Señor está tibia. Pero dale oportunidad al Espíritu Santo que durante este día y esta noche, al dormir, hagamos cuentas con el Señor y le digamos: Señor, yo te estoy esperando, pero no estoy haciendo lo que tu palabra me pide. Quiero pedirte perdón en esta noche. Quiero que me uses. Quiero que me uses para servir a la iglesia en este momento de crisis. Quiero que me uses para acercar más a mi familia. Si estoy enojado, molesto, si no le hablo a mi papá, a mi mamá, si no uso los talentos, Señor, perdóname. Que esta noche, queridos hermanos, sea el momento para decirle al Señor: úsame, perdóname, y quiero, por tu gracia y por tu amor, escuchar esas hermosas palabras. Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios bendiga su palabra y que esta noche, al descansar, juntamente con tu familia, la bendición del Espíritu Santo esté con ustedes. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta hermosa palabra. Gracias porque el Espíritu Santo nos habló poderosamente. Cada hogar que está viendo y cada hogar que verá este sermón, que solamente sea Cristo exaltado y que podamos entender que mientras esperamos a Jesús, creemos en tus promesas, creemos en tus palabras y trabajamos. Y el trabajo de tu iglesia es compartir el mensaje con el mundo, compartir el mensaje con la iglesia, compartir el mensaje con nuestra familia. Danos tu bendición en esta noche y prepáranos, Señor, mañana para poder escuchar otra vez el mensaje redentor de Cristo Jesús. Alabamos tu santo nombre y te damos gracias por estas bendiciones. Agradecemos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Querida familia de Dios, buenas noches y Dios les bendiga. Amén.